El siguiente video trata sobre la regla del cociente y pues sabemos que en realidad la regla del cociente a la hora de derivar nosotros una función que está compuesta por dos funciones podrían ser el numerador y el denominador de esta función que está acá. Generalmente se dice que esta es una f mayúscula y a las funciones que están en el numerador y denominador le podríamos llamar entonces f minúscula de x y a la de abajo g minúscula de x. Lo que estamos diciendo es que en realidad tengo dos funciones y se están dividiendo entre sí. Por eso se llama regla del cociente, la que se utiliza para poder hacer la derivada. La regla del cociente la podemos ver acá y nos dice que si f y g son dos funciones diferenciables y g de x no es igual a 0 para evitar que se indefina, entonces el cociente f dividido entre g es también diferenciable y nos aparece en esta parte, nos aparece nuestra fórmula que dice que vamos a colocar en el numerador la función que está en el denominador multiplicando a la derivada de la función que está en el numerador menos la función que está en el numerador multiplicando a la derivada de la función que está en el denominador dividido todo entre la función del denominador al cuadrado. Acá lo podemos ver con palabras más simples. En la parte de abajo nos aparece con palabras normales. Dice denominador multiplicado por la derivada del numerador menos numerador multiplicado por la derivada del denominador. Y todo esto dividido entre denominador al cuadrado. Ahora, vamos a recordar algo. Entonces necesitamos estas partes de nuestra función f de x. La primera f de x, que estamos viendo que es 3x al cubo, más x más 2. Seguida por f' de x, que en realidad es la derivada de la función que está en el numerador. Cuando nosotros derivemos esa función, vamos a decir que 3 por 3 es 9. Copio la base x y le resto una unidad al exponente, que se convertiría en 2. Más la derivada de x. Vamos a recordar también que esta x, aunque nosotros no veamos que está escrito ahí, tiene un exponente 1. Y ese 1 multiplicaría al coeficiente que está antes de la x, que también es un número 1. 1 por 1 es 1. La x ya no la vamos a escribir. Vamos a recordar algo. Cuando nosotros derivamos entonces a la x como tiene exponente 1, y le restamos una unidad, quedaría como x elevada a la 0. Y todo número, expresión o literal elevada a la 0 se convierte en 1. Y 1, este 1 que estamos colocando nosotros aquí, multiplicado por 1 sigue siendo 1. Por lo tanto, quedaría solo un número 1. Y de último la constante 2 que se convierte en 0. No podemos derivarla porque no contiene a la literal x. Continuemos, ahora tocaría g de x, que va a ser igual a 2 por 5 es, perdón, ahorita solo vamos a copiar g de x, entonces 5x al cuadrado más 1. Y en la siguiente sí vamos a encontrar g', donde sí vamos a derivar g de x y se convertiría en 2 por 5 es 10x. Y el 1 a la hora de derivarlo desaparece. Tenemos ya todas las partes que necesitamos según la regla de el cociente. Para operarla entonces simplemente seguimos nuestra regla que dice que la f' de x va a ser igual a
el denominador, que sabemos que es g de x, entonces voy a escribir acá 5x al cuadrado más 1, multiplicado por la derivada del numerador, que es 9x al cuadrado más 1, menos el numerador, que sabemos que es 3x al cubo, más x más 2, multiplicando a la derivada del denominador. La derivada del denominador es 10x. Y también nos dice que todo esto lo debemos nosotros de dividir entre el denominador al cuadrado. El denominador al cuadrado sería 5x al cuadrado más 1. Así lo vamos a escribir acá. 5x al cuadrado más 1 y todo esto elevado al cuadrado. Ahí tenemos en realidad ya indicada la respuesta de la derivada de la f' de x. Sin embargo, todavía tendríamos que realizar la multiplicación de cada uno de estos términos. 5x al cuadrado por cada uno de los términos que están en el paréntesis de la par. Y el 1 por cada uno de los términos que están en el paréntesis de la par. Menos, y vamos a multiplicar 10x por los 3 términos que están aquí adentro. Y luego reducimos términos semejantes. Para poder hacer esa operación, la podemos hacer aparte, no necesariamente va a estar acá en la respuesta, sino que la podríamos hacer con un color diferente. Vamos a utilizar un color azul y la vamos a hacer en la parte de arriba. La vamos a hacer por esta parte. Dice 5x al cuadrado por 9x al cuadrado. 5 por 9 es 45 y x por x copio base y sumo exponentes. Así que la vamos a escribir acá, 45. Un 45x elevado a la 4. Continuamos. Ahora tocaría 5x al cuadrado por 1, que va a seguir siendo más por más da más. Y 5 por 1 es 5. X al cuadrado. Continuamos. Ahora tocaría el 1. Vamos a multiplicar este 1 que está acá por cada uno de los términos que están a la par. Por lo tanto, quedaría 1 por 9x cuadrado, va a seguir siendo 9x al cuadrado. Y 1 por 1 es 1. Lo vamos a colocar acá. Sería más 9x al cuadrado más 1. Menos, ahora a todo este resultado le debemos de restar el resultado de multiplicar 3x al cubo más x más 2 por 10x. Vamos a multiplicar los tres términos. Lo voy a colocar dentro de un paréntesis y vamos a escribir 3 por 10 sería 30. Vamos a copiar aquí el 30. Y después x al cubo por x, copio la base y sumo los exponentes. 3 más 1 es 4. El siguiente es la x, vamos a multiplicarla por 10x. Recuerden que esa x tiene un coeficiente 1, el número grande es un 1 aunque no está escrito. Y el exponente es 1 también aunque no está escrito. Vamos a decir 1 por 10 es 10. Así que va a continuar con más 10. Copio la base x y sumo los exponentes. 1 más 1 es 2. Y de último vamos con el 2. Más por más da más. 2 por 10 es 20 y vamos a copiar la letra X. Ahora, para poder reducir términos semejantes debo de eliminar los dos signos de agrupación. Vamos a escribir acá 45 x a la 4 más 5x al cuadrado más 9x al cuadrado más 1. Ahora, el signo negativo que está antes del paréntesis del lado derecho contradice todo lo que está dentro del lado del paréntesis este. Y como todos tienen signo positivo, todos entonces saldrían con signo negativo ahora. Menos 30x a la 4, menos 10x al cuadrado,
menos 20x. Ahora reducimos términos semejantes. Tenemos 45x a la 4 menos 30x a la 4 se va a convertir en 15x a la 4. Veamos los cuadrados. Aquí tengo un 5 más un 9 se va a convertir en 14 y 14 menos 10 se va a convertir en 4. 4 positivo más 4x al cuadrado. X simple solo tengo una, es este menos 20x a la 4 y lo vamos a copiar por acá, menos 20x, perdón, no es a la 4, solo es a la 1. Y de último copiamos el número 1 que nos sobró acá. Yo prefiero tachar todo porque a la hora de que lo tachamos nosotros estamos asegurándonos de que no nos hace falta ningún número de tomar en cuenta. Terminando esa parte, entonces simplemente la vamos a copiar a la par de nuestra f' de x y la podríamos dejar en rojo como una respuesta. Vamos a decir entonces que el numerador quedaría como un 15 x a la 4 más 4x al cuadrado menos 20x más 1. Todo esto lo vamos a dividir ahora entre el denominador al cuadrado. El denominador al cuadrado sigue siendo 5x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Y vamos a recordar algo, aquí no es necesario desarrollar el denominador. Miramos que hay está un producto notable, cuadrado de un binomio, pero no es necesario desarrollarlo. Así que vamos a marcar nuestra respuesta final y la respuesta final es la que está en rojo. Con eso estamos terminando nuestra operación de derivar f de x utilizando la regla del cociente. Muchas gracias.